Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer una oración. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta mañana, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos aprender algo más de ti, Señor, conocerte cada día más, Padre mío. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre mío. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Se escucha bien? Sí. Quiero contaros una historia interesante. Todos conocemos la historia de Jonás, ¿no ve? Pero con detalle tal vez no conocemos. Vamos a estudiar la historia de Jonás, vamos a leer un poco y vamos a aprender qué es lo que realmente era Jonás, porque Jonás es usado como tipo de muerte y resurrección de Cristo. En Mateo 12, 39 y 40 dijo el Señor, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa señal le había dado Jonás al Señor. ¿No ven? Esa señal. O sea, de eso nos está hablando el Señor. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir aprendiendo lo que nos dice la palabra. El versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Jonás huye de Dios. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica con ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. O sea, el Señor le estaba dando una comisión, algo que Jonás tenía que hacer. Era una comisión y el propósito era salvar una ciudad. Qué lindo también sería que haya una comisión para nuestra ciudad de La Paz, que haya que salvar nuestra ciudad, porque hay tanta maldad, tanto problema, tanta corrupción en la ciudad. Igualmente había en esta ciudad de Nínive, y era más o menos Nínive una ciudad muy antigua de la época de Nimrod, que estaba más o menos en Génesis 10 al principio. Y además, ¿qué hacía? Y a manera de reprensión para los judíos, porque los judíos no querían que nadie conozca al Dios verdadero. Eran celosos, porque todos los pueblos de ese lugar tenían otro tipo de Dios. Por ejemplo, Nínive adoraban a Nansí y Dagón, que era un hombre y mitad pez. Y poco a poco iban cambiando diferentes dioses. Había después otro dios que se llamaba Baal, y otros dioses también que había, ¿no? Había infinidad de dioses porque esa ciudad era grande. Más o menos se calcula que tenía 600,000 habitantes, Nínive. Era un lugar grandecito para la época y estaba más o menos a 800 kilómetros de distancia de Israel. Era lejitos donde estaba. Su ubicación era lejos, pero ahí también adoraban a los ídolos Axur e Istar. Y después, un siglo más antes, Nahum proclama sobre esta situación, sobre lo que era Nínive, y ya después se va llamando, esta misma ciudad se llama de Asiria, sobre Asiria, y habla Nahum y le dice: se ha visto una gran maldad y crueldad en este país, en esta ciudad, y manda el Señor a alguien que pueda castigar a la ciudad, a disciplinar a la ciudad, y justamente manda al Nabucodonosor. Qué nombrecito, ¿no? Nabucodonosor. Le manda a ellos para que pueda invadir la ciudad y cambiar su situación. Pero en esta oportunidad Dios no quiere que todavía desaparezca la ciudad. Por eso está mandando al profeta para que vaya y hable. Pero el profeta, ¿qué hace? Dice que Jonás, mira, primero le dice: levántate. ¿Se dan cuenta? Seguramente estaba descansando flojo Jonás, ¿no? Levántate. Y dice que Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Huir de la presencia del Señor. Y dice: descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con ellos a Tarsis. Miren cómo va, ¿no? En vez de ir a la derecha, se va a la izquierda. En vez de ir donde el Señor a Nínive, se va a Tarsis, que estaba al otro lado. O sea, va desobedeciendo de una manera que a él le parece bien. ¿Y qué dice? Me voy a ocultar del Señor. No le voy a hacer caso esta vez. ¿Por qué? Porque ellos no querían que se conviertan a su Señor, ¿no? Eran celosos del Señor, como les digo. Ellos querían que sea Señor solamente de los judíos. Pero él va
Y uno ve nosotros mismos cuán alejados, digamos, estamos de Dios cuando hacemos esto, como Jonás. Jonás estaba alejado, no pensaba en nada. Pero yo les quiero decir una cosa. Dios está atento en todo lo que nosotros hacemos. Y eso nos habla la palabra. Jonás pensaba que estaba alejándose, pero Dios sabía dónde estaba. Sin embargo, Él lo deja irse hasta que Él pueda clamar. Y vemos la historia como así. Por ejemplo, no podemos escapar de la voluntad de Dios. Vamos a leer el Salmo 139. Es bien interesante el Salmo 139, porque no se puede escapar. Él está en todo lugar. Pensamos que no está. Jonás sabía pero sin embargo él decía, me voy a esconder del templo, porque pensaban que en el templo estaba Dios y nada más. Pero la palabra de Dios dice en Salmo 139, del 7 al 12, se los voy a leer. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allá estás tú. Si me tendería en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. O sea, del Señor nunca nos podemos escapar, no nos podemos esconder. Él nos está mirando diariamente. Él está viendo nuestra situación. Pensamos que podemos ir aquí como Jonás, pero no. Y como ustedes pueden ver, Dios ha tenido más problemas con Jonás que con la ciudad de Nínive. Porque Jonás se escapa, se va y Dios pero lo agarra, lo encuentra. Pero ¿de qué manera? Vamos a seguir leyendo. Dios siempre va en pos de nosotros y a veces de diferente manera. Dice, pero el Señor hizo en el mar que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tormenta tan grande que parecía que la nave se iba a partir. O sea, lo estaba persiguiendo, quería saber dónde estaba. No, Dios sabía, sino Jonás pensaba que se estaba escondiendo. Pero no es así, como hemos leído en el Salmo, siempre está ahí. Y dice que cuando se sube a la nave comienza a haber una gran tempestad, un fuerte viento. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros queremos apartarnos del Señor, el Señor nos disciplina y nos pone en nuestro lugar. Muchas veces ocurre, son pruebas que a veces nos da el Señor, que nosotros quedamos en eso y Él nos disciplina. Vamos a leer Hebreos 12, un poquito. Cuando somos hijos de Dios, no nos podemos apartar de Él. Y dice así el versículo 5, Hebreos 5, y han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y da un ejemplo el Señor. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Nos habla de los papás. Los papás siempre alguna vez nos han disciplinado y nos han hablado, pero a veces no hemos obedecido, no hemos hecho caso, no nos ha interesado y hemos caído en problemas serios. Y eso es lo que nos dice el Señor. No menosprecies la disciplina que aquí te estoy dando. Dice, por otra parte tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Creo, claro, que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. ¿Qué quiere decir? Después de esa disciplina que tenemos, esa prueba que el Señor nos da, nuestra forma y nuestra forma de ser comienza a cambiar. Comenzamos a madurar, a mejorar y a hacer las cosas de mejor manera que sea posible. Así nos agarra el Señor. Pensamos que lo podemos lograr, ¿no? Y nos disciplina de diferentes maneras.
Puede ser con el trabajo, puede ser con la familia, puede ser en nuestra vida, nos disciplina que nos lastima hasta que nosotros estemos bien con el Señor y dejemos nuestras cargas a Él. Y eso es lo que va a hacer también con Jonás. Jonás pensaba que estaba libre, que no había ningún problema. Vamos a leer el versículo de Jonás del 5 al 6. Dice que los marineros tenían mucho miedo. O sea, como había una gran tempestad, y cada uno de ellos dice que clamaba a su Dios. Miren, cada marinero tenía su Dios. Habían diferentes tipos de dioses, toda clase de Dios, pero no lo tenían al Dios verdadero. Y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave. ¿Para qué echaban al mar? Para que la nave esté más liviana y pueda sostener toda la tempestad que había. Se pueda sostener en el agua, ¿no? Entonces echaron todas las cosas para deshacerse de ellos. Jonás, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Te das cuenta? Jonás, feliz de la vida, baja y se echa a dormir. No le interesa porque estaba seguro en las manos de Dios, pero no se daba cuenta que Dios estaba haciendo esto por él. Así que el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Cómo es posible que tú estés así? Pero ¿qué nos representa cuando una persona está durmiendo? Se presenta la iglesia ahora que está durmiendo. ¿Por qué razón dice que se representa a una iglesia durmiendo? Porque están cambiando la doctrina de la iglesia. Ya están hablando de diferentes cosas, están hablando cosas que nada tienen que ver con la Biblia. ¿No? Por ejemplo, de la prosperidad. Dios nos da lo que necesitamos. No es malo tener plata, no es malo. Dios nos da cuando nosotros hacemos todo como para Él. Pero que queramos nosotros pagar al Señor para querer algo, eso no existe. Y muchas iglesias hacen eso. Por eso que la iglesia sigue durmiendo, porque no se está proclamando verdaderamente la palabra de Dios. Hay ausencia de Dios en las calles. Por eso hay tanta maldad. Todos los días feminicidio, raptos de niños perdidos. No sé, está pasando algo increíble que antes no había. Pero ahora hay en mayor medida. ¿Cuál es la razón? Ausencia de Dios. Porque no hay valores ya no existen esos valores. Eso es lo más triste. Los valores se van terminando. En este problema, Jonás está relajado, tranquilo. No le interesa nada. Sin embargo, Dios le va a poner una prueba muy difícil. Y a muchas personas, conocí a muchas personas que se han alejado del Señor. O no lo conocían, pero les hizo correr de una manera siempre así. Cuando tenemos un problema, recién queremos acudir a Dios. Ese es nuestro problema. Mientras estamos tranquilos, no hay problema. Estamos como escondidos del Señor. Como Jonás, dormido, tranquilo, no le interesa nada. Está feliz. Tiene plata, tiene su sueldo, tiene su trabajo, sus hijos bien, todo marcha a la maravilla. Nos olvidamos de Dios. Y cuando pasa algo, recién clamamos al Señor. Recién le decimos: Padre, ayúdame. Recién estamos clamando a Dios, pidiéndole ayuda. Y el Señor no te va a negar, te va a ayudar, pero te va a disciplinar. Ese es el riesgo. Cuando estamos con el Señor, dejamos las cargas de Él y ya no pasa nada. Son cosas que dejamos al Señor. Porque cuando uno está en prueba, está pensando diariamente en ese problema. No se le pasa, no se le termina. Es tu problema que está en tu mente y no va a salir porque tú no lo puedes sacar. Solamente Dios puede sacarlo. Cuando confías en Él, la situación va cambiando. Porque su palabra dice: deja mis cargas a mí y yo lo haré. Y eso es lo que hacemos. Yo particularmente dejo las cargas al Señor. Tengo pruebas difíciles, pero le digo: Señor, tú lo tienes que, yo no puedo. Pero yo tengo que seguir trabajando en eso. Tengo que seguir. Pero ya no con esa aflicción tan terrible cuando tenía antes esa aflicción.
esa aflicción tan poderosa que había en mi ser, que no me dejaba dormir, que no me dejaba tranquilo. Había noches enteras que no pegaba los ojos. Desde que he conocido al Señor, las cosas han cambiado porque yo dejo que Dios trabaje por mí. Yo hago lo importante, yo hago lo que puedo hacer, pero lo imposible lo hace el Señor. Así de claro es, así de claro. Por eso dice así: ¿qué pasa, dormieron? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros decían cada uno a sus compañeros: vengan, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y las suertes recayó sobre Jonás. Antes era permitido echar suertes, ahora ya no, porque el Señor sabe nuestra vida. Dice que el Señor en su voluntad hacía las cosas de acuerdo a esto, ¿no? Por eso dice, echaron suerte. Y no solamente se ve aquí, también se ve en el Nuevo Testamento, cuando se juntan los apóstoles y querían que, como ya no estaba Judas, querían un nuevo apóstol, y echan suertes también, en la voluntad de Dios. Ahora ya no se hace eso, ¿no? Porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, y tú puedes clamar a Él, puedes orar, puedes pedir, y Él lo va a hacer. No será ese momento, pero Él lo va a hacer. Así es. Luego dice, echaron suertes, ¿no ve? Cuando vemos esta situación en el Proverbio 16:37, vamos a ver el 16:37, Proverbio 16:37. Es bien interesante lo que nos habla Dios en este Proverbio 16:37. Proverbio 16. Creo que me he equivocado. Sí, Entonces debe ser 27. A ver, me he equivocado en anotar eso. Es 33, perdón. Proverbio 33. Las suertes se echan en el regazo. Miren cómo dice, las suertes se echan en el regazo, o sea, se echaban delante de Él. Pero el resultado depende del Señor. Podemos hacer miles de cosas, pero el resultado es del Señor. No hay otra forma. Nosotros no podemos alterar el destino de Dios, lo que Dios nos está poniendo. Muchas veces hasta acuden a brujería, agarran las 7 fumadas poderosas, vamos a lograr que esto, yo quiero esta, pero no es como nosotros queremos. Eso termina y desaparece. No es así. Dios tiene, como dice acá claramente, pero el resultado depende del Señor. Por eso en Hechos 1:26 se ve que descubre que eligen a un nuevo discípulo y sale sobre Elí, ¿no? A ver, vamos a ver, Hechos 1:26. Dice que echaron suertes. Y le echaron mala suerte, dice, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de lo que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía, y lo echaron a la suerte. Y esto se cayó en Matías. Y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Pero como les digo, es la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que clamar, orar a Él, pedirle a Dios. Y Él lo va a hacer. Tenemos que tener la confianza plena en el Señor. Cada uno seguimos con nuestras propias luchas. De muchos no ha terminado nuestra lucha. Seguimos, pero clamamos y lo hacemos con tanta tranquilidad que Dios nos da esa paciencia, esa tranquilidad a cada uno de nosotros. Porque de lo contrario, la palabra dice, si tú no estás tranquilo te vas a enfermar. En esta época es el estrés, pero en la Biblia dice que se envejecerán tus huesos, dice la palabra. Así de claro es. En el Salmo 32 está eso.
Salmo 32, 3. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvía aridez de verano. ¿Te das cuenta? ¿Qué te está diciendo? Tus huesos, tu cuerpo se enfermaba. Todo el día te quejabas, dice. De día y noche me hiciste padecer. Mi lozanía, o sea, tu piel, tu forma de ser, todo, dice, se volvió aridez de verano, se secó. Por eso es la confianza que nosotros tenemos que tener en nuestro Señor. Luego dice el versículo 8, dice, entonces ellos dijeron, dinos ahora, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes?, están preguntando los marineros. ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Estaban preocupados. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y él comienza a declarar y les respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Le está diciendo, yo soy hebreo, soy profeta de Dios. Y le está confesando lo que dice, Él ha hecho el cielo y la tierra. Les ha hablado en este momento de Dios. Aquí tal vez está resumido, pero dice el mar y la tierra, y el mar y la tierra es todo. O sea, Jonás confiesa a ellos. Y dice que aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Si sabes que tu Dios es el verdadero, si sabes que Dios está detrás, si sabes que Dios ha hecho el cielo y la tierra, el mar, si sabes todo eso, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te has escapado? ¿Cuál era esa razón? ¿Y cómo sabían que Jonás huía de la presencia del Señor? Pues él mismo se los había dicho. Jonás mismo les estoy huyendo de la presencia. Pero le preguntan, ¿por qué has hecho esto? Si tú sabes que Dios está en todo lado, en el cielo, en el mar, en todo lado, nunca te vas a poder esconder. Y nunca nos vamos a poder esconder, hermanos. Hay que confiar en el Señor. Y eso es lo que vas. Entonces, ¿qué pasa acá? Luego dice aquí Jonás dijeron, ¿no? ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás les respondió, pues agárrense y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Él sabía toda esta situación, sabía lo que estaban haciendo, porque todos estos pueblos también tenían, como les he dicho, sus dioses diferentes. Pero ¿qué estaba pasando? Estaba hablándoles de tal manera Jonás que los estaba haciendo ver que Dios es un Dios vivo, que está en nosotros, en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia, no es este local, nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y Él les dice, les habla claramente, como en Romanos, vamos a ver Romanos 1, un poquito les voy a leer Romanos, porque es muy interesante lo que nos dicen Romanos. ¿Por qué la gente se aleja de Dios? ¿Por qué tan alejado está de Dios las personas? Romanos 18 al 23. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se los reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprender por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando uno ve la naturaleza, sabe quién ha hecho, sabe que solamente lo ha hecho Dios. De ninguna manera puede aparecer de golpe, de la nada. Esto es creación de Dios. Por eso dice, el que ha creado el cielo y la tierra. Por eso Jonás le habla así. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. ¿Por qué dice eso? Muchas veces nosotros pensamos que nos puede salvar, digamos, un amuleto que tenemos. Yo me acuerdo de algún amuleto, alguna vez me decía, creo antes cuando no creíamos en la palabra de Dios, hijito, para que hables fuerte, agárrate una piedrita te busca y vas a agarrar en tu bolsillo, vas a apretar fuerte. Y creíamos en la piedrita. Esos son amuletos, pues dice aquí, ese es el necio corazón. Yo era sabio, pero era necio mi corazón porque estaba creyendo en eso. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así hemos ido cambiando la imagen de Dios. Y nos hemos vuelto necios. Creemos ser sabios, creemos que todo lo podemos, creemos que todo vamos a lograr. Nos agarramos diferentes tipos de amuletos, patitas de conejo, cositas que nos ofrecen. Creemos que con eso vamos a estar felices. Y la suerte va a ir con nosotros. Pero es totalmente falso. Eso no existe. Por eso lo mejor es adorar al Dios verdadero. Pues también los otros se preguntaban, ¿por qué has hecho esto? Era una pregunta inquisitiva, como decir, ¿por qué? Si sabes cómo es Dios. Has arriesgado a todos y cada uno de nosotros. Y todos estaban en riesgo de morir. Cuando nos vamos al versículo del 11 al 15, Jonás ya hace una instrucción, les habla para que hagan lo mejor posible, para que se libren de esta situación. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Y como el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás les respondió, agárrenme y échenme al mar y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. ¿Qué se preguntarían ellos? ¿Qué dirían? ¿No? ¿Lo vamos a echar al mar a Jonás? En este momento tan grave, ¿lo vamos a echar al mar? Aquellos hombres, dice que el versículo 13, dice que aquellos hombres se esforzaron para llevar la nave a tierra, porque no creían echándolo al mar, no vengan a solucionar nada según ellos. Pero Jonás le estaba diciendo pero ellos no querían mucho eso y se esforzaban por llevar la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, miren, todos los que tienen diferentes dioses, claman a Dios. Se vuelve una forma de evangelismo lo que Jonás hace aquí. Porque todos dicen, miren, entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, te rogamos que no nos dejes perecer por causa de este hombre, ni nos culpes de derramar sangre inocente, pues tú, Señor, haces lo mejor que te parece. Quería que Jonás obedeciera a Dios. Pero al hacer esto, todo el barco se convierte y cree en el Señor vivo, en nuestro Dios verdadero. ¿Cómo Dios trabaja? Por eso la palabra, cuando hablamos a alguien de Dios, la palabra no vuelve vacía, dice la palabra. Cuando sembramos el Señor, va a ser el crecimiento. Nosotros no, Dios lo va a hacer el crecimiento. Y dice, entonces tomaron, mire, haces lo que te parece mejor. Entonces, dice, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar y la furia del mar se calmó. ¿Cómo se sentirían esos marineros al ver todo calmado? ¿Tú crees que han dejado de creer en ese Dios poderoso que cuando lo han botado al mar a Jonás se haya calmado todo y la tempestad estaría en calma? Lo han adorado. Dice que aquellos hombres hicieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Esa época se hacían los sacrificios, como ya sabemos, ¿no? Había bueyes, corderos, palominos, que se hacían ofrendas al Señor. Pero había algo más. Ellos que ya lo conocían al Señor, que Jonás ya les ha hablado, seguramente les ha contado todo cómo era Dios, y ellos ya creyeron en Él y le hicieron sacrificio. Pero ¿qué hicieron? Aquí algo le dice, y le hicieron votos.
¿Qué quiere decir? Hicieron promesas al Señor. Señor, de hoy en adelante te voy a seguir de esta manera. Voy a tratar de no salir de este contexto. Voy a tratar de estar en tu palabra. Voy a luchar diariamente porque tú eres mi salvación. Si bien Dios nos ha salvado, hermanos, pero la situación, estamos en un camino de santificación. ¿Qué quiere decir? Que cada día estás madurando espiritualmente más y más. Eso quiere decir. Somos hijos de Dios. Para el Señor somos santos cada uno. Toditos somos santos. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por ti, por mí y por todos nosotros. Y Él nos ha santificado. Santa Manolita, por ejemplo. Así es. Parece broma, pero no es broma. Es verdad lo que dice la palabra. Pero el camino que tenemos que seguir es un camino de santificación. Tratar de madurar, de ser lo mejor posible para el Señor. Por eso le han hecho votos o han prometido algo también. Voy a hacer esto, Señor. Voy a cantar la alabanza aquí los domingos. Y está cumpliendo lo que está prometiendo. No es cuestión de prometer al Señor, Señor, voy así, de repente desanimarse, irme y desaparecer. No es así. Cuando hacemos una promesa tenemos que cumplir lo que decimos a Dios. Y eso es lo que hacen ellos. Esa es la promesa que hacen ellos. Dice que la furia del mar se calma y aquellos hombres sintieron gran temor al Señor y le ofrecieron un sacrificio y votos. Pero el Señor, dice el versículo 17, tenía preparado un gran pez para que se tragaba a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No está hablando de una ballena, de otra, está hablando de un pez. Cuando pensamos que se lo ha tragado un pez, el Señor tiene el poder de hablar con todo, porque Él ha creado el cielo y la tierra. Él lo ha hecho todo. Vemos esa situación en diferentes formas que Dios habla. Por ejemplo, habla con la burra en 6, creo que está, habla con una burrita cuando había un profeta que quería hablar mal de Israel, y va en Números está. Sí, en Números. Bueno, vamos a leer después. Pero lo que les quiero decir, que el pez se lo traga, ¿no? O sea, ¿qué quería el Señor? Corregir lo que Jonás estaba haciendo. Corregir su corazón. Eso quería el Señor. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la condición, por ejemplo, de tu corazón ahora? ¿Cómo piensas en el Señor en este momento? ¿Cómo te has arrepentido? ¿Cómo has sufrido? ¿Qué pruebas has tenido? ¿Algo que te ha derrocado, que te ha caído, que te ha deshecho? Pero el Señor te ha levantado y Él te va a levantar más, cada día más. Tú confía en Él. Yo también he tenido pruebas muy fuertes, pero el Señor me ha ido levantando. Yo digo, ¿qué hubiera sido de mí hace tiempo? ¿Dónde estaría? Tal vez ya no estaba aquí tampoco, pero el Señor me ha levantado. Él ha permitido que lo más grande e importante en nuestras vidas, conocerlo al Señor. ¿Saben? Muchos piensan que los milagros grandes son, le ha dado sanidad, le ha dado esto, mira, me ha dado plata, me ha dado solución a mi problema. Creen que esos son los milagros más grandes de Dios, pero no. El milagro más grande de Dios es que tú conozcas a tu Señor. Ese es el milagro más grande. El que tú te conviertas y seas cristiano. ¿Sabes qué difícil es ser cristiano? ¿Sabes qué difícil es hablar a los hermanos para que se quieran convertir? Muchas personas dicen, no tengo tiempo, hoy día no puedo. Recuerdo cuando Cristo les decía, los voy a hacer, ustedes son pescadores, pero ahora los voy a hacer pescadores de hombres, les dice a los discípulos. Y yo me puse a pensar y dije, ¿cómo? ¿Por qué pescadores de hombres si los peces son y los hombres son otros? Pescadores de hombres. Y yo pienso en mi imaginación
que es tan difícil agarrar un pescado. ¿Han tratado de agarrar un pescado en el lago? ¿Se puede? No se puede, es difícil, ¿no ve? Agarrar un pez se escapa. Así somos nosotros. Yo pienso en esa figura y digo, no, así de difíciles somos. No queremos, te queremos agarrar, ya estás. No hay. Por este lado que era nada, se perdió. Por eso, pero ya cuando caen las redes de 100 ya están pescados, ¿no? Pero con la mano, qué difícil es. La palabra de Dios, hablamos con ellos, pero no nos obedecen. Hasta el momento en que tenemos una prueba como Jonás. Ese es nuestro momento. Recién despertamos, recién nos dejamos agarrar con Dios. Sí, Señor, Padre Santo, ayúdame. Y queremos que el Señor obre ese mismo momento. Pero el Señor tiene sus tiempos, tiene sus horas. No lo va a hacer ese momento. Va a ver tu arrepentimiento, va a ver tu corazón. Y Él, al ver tu corazón, recién te vas a dar cuenta qué es lo que tú estás haciendo. Te vas a dar cuenta que tú tenías el error, porque a veces culpamos a muchas personas por nuestro error. Culpamos a todos tienen la culpa, menos nosotros. Así son nuestras pruebas. Yo le decía una vez a mis amigos, a unos pastores, yo no tengo la culpa de esto, hermano. ¿Acaso yo le he dicho que vaya ahí? Y mis amigos me decían, no, hermano, tú tienes la culpa. ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Cómo voy a tener la culpa de esto? No tengo. Yo no estaba mirando, solamente miraba este lado, pero no miraba la parte que me correspondía a mí. Y me daba cuenta recién, sí, Señor, yo tengo la culpa. Porque yo era el que llegaba borracho a mi casa, porque yo era el que daba el ejemplo en mi casa, porque yo era el que peleaba en mi casa, porque yo era el que veía otros tipos de, o cantaba, bailaba, todo tipo de cosas, me iba preso. Yo era esa persona y estaba dando un ejemplo a mis hijos. Así es. Creemos que todo lo vamos a solucionar porque nosotros no tenemos la culpa. Pero cuando comenzamos a pensar, hermanos, nosotros tenemos la culpa. Como Jonás, no me van a encontrar, me voy a ir al otro lado, no voy a estar en ese sitio, me voy a esconder de Dios, me voy a ir a cualquier lugar, no me va a encontrar, pero no voy a ir porque no quiero ir donde los odio, como así decirles. No voy a permitir estar en Nínive, jamás. Es un pueblo pagano, es lo peor. Pero había un orgullo en Jonás. Yo soy hebreo, creo en Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Había un orgullo en él también. Por eso el Señor lo disciplina. Le dice, ¿por qué no quieres que estas personas me conozcan? Como dice, ¿quién eres tú para no permitir que ellos me conozcan? Y esta gran prueba que le agarra un pez es algo terrible. Es algo donde él se va arrepintiendo. Cuando estamos en oscuridad, hermanos, recién nos arrepentimos. Recién vemos nuestra realidad. Y eso es lo más grave. Es mejor estar con Dios y estar tranquilos porque es fuerte caer, dice, en manos del Dios vivo. Porque no es ahora. Como les digo, pensamos que todo está bien. Tenemos plata, tenemos todo tranquilos. Nos olvidamos del Señor. El Salmo 44 es muy interesante, que quiero que lean. Salmo 40. Dice, yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. O sea, Él oraba, dice, mucho, ponía esperanza en Él, pero dice que Dios después oyó su clamor, escuchó su oración. Y eso es lo que le pasa a Jonás. Su única esperanza era Dios, no había más esperanza. ¿Quién lo iba a sacar de un pez? ¿Quién?
¿Se dan cuenta? Su única esperanza era Dios. Y él se arrepiente y se inclina su oído y escucha su clamor. Dice después, me sacó del hoyo de la desesperación. Me rescató del cieno del pantano y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no queremos caminar con paso firme? Ya no resbalar, ya no caer, ya no estar en problemas. Queremos estar con paso firme, nuestros pies en roca firme, pensar de diferente manera. Eso es arrepentimiento. No decir me arrepiento, no. Arrepentirse es cambiar tu forma de pensar. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a volver a hacer esto. Y dice el versículo 10, puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Hermanos, cada uno de nosotros ponemos la esperanza en Dios. No hay más. El hombre no te va a salvar. No va a hacer nada. Satanás no te va a salvar. Por eso en Juan 10:10 dice, el hombre vino a matar, a robar y a destruir. Yo he venido a que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. ¿Quién no quiere tener vida en abundancia? Clamemos al Señor, estemos con Él todos los días y van a ver ustedes los frutos que nos da. Trabajemos para Él. Es lo más lindo que puede pasar en cada uno de nosotros, trabajar para Cristo. Nos emocionamos, nos sentimos felices. Nosotros cuando vamos a los centros penitenciarios con mi hermano Marcelo, salimos gozosos de ello, porque hemos alabado, hemos cantado y hemos dado esperanza a mucha gente que está ahí adentro. Una vida terrible ahí adentro, donde hay tanta maldad, donde hay una tensión fuerte, pero ellos tienen esperanza, ellas tienen esperanza y claman a Dios, se sienten felices. Yo les digo, nadie les va a quitar el gozo que Dios te da. Sonrían, les digo, y sonríen, porque nadie nos va a quitar. No es un gozo de un momento, no es el gozo en que tú vas y sales a la calle y dices, voy a ir a una fiesta un ratito, me alegro todo, mis chelas, todo feliz, me he gozado ayer, lo bailado, nadie me lo va a quitar, decimos, ¿no ven? Pero es después del gozo que lo han bailado, ¿qué pasa? ¿Van a seguir con ese gozo? No, tu corazón va a estar diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Y comienzan a hablarse entre ellos, ¿qué hacía? ¿Qué has hecho esto? Y se decían y demás cosas. Pero el gozo de Dios es eterno, es permanente, porque estás con Él y sabes que Dios va a guiar tu caminar. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Y Jonás se va a dar cuenta recién en el capítulo 2. Vamos a verlo la próxima semana. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. A ver.